El 5 de junio de 1974, la legislatura de Mendoza destituyó al gobernador Alberto Martínez Vaca mediante un juicio político. El proceso fue promovido por el vicegobernador Carlos Arturo Mendoza, sindicalista y referente de la Unión Obrero Metalúrgica. Martínez Vaca representaba a la tendencia del peronismo. Su nombre había sido incluido en una nómina de candidatos a gobernador que la organización Montoneros entregó a Juan Domingo Perón para las elecciones de 1973. Pero, luego de la muerte del líder justicialista, las tensiones entre el gobernador y su vice derivaron en la destitución de Martínez Vaca. Entonces, Carlos Mendoza se hizo cargo del Poder Ejecutivo, aunque solo por unos días. La presidenta Estela Martínez designó al histórico dirigente peronista, Antonio Cafiero, como gobernador interventor de la provincia. A partir del nombramiento de Cafiero, comenzaron a actuar en Mendoza los comandos parapoliciales. Luego de la aparición pública de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, en algunas provincias se generaron grupos paraestatales que buscaban eliminar a opositores políticos considerados elementos subversivos. En septiembre de 1974 hizo su aparición el Comando Anticomunista Mendoza, conocido con la sigla CAM. Este comando empezó a realizar atentados con bombas y a difundir amenazas contra dirigentes comunistas y peronistas de izquierda. La conocidísima AAA tuvo su expresión local o vernácula en el Comando Anticomunista Mendoza, el conocido CAM, que estaba además liderado por quien era en ese momento el jefe de la policía local, Julio César Santuchone, a quienes todos conocían como el Loco, y que fue además jefe de policía durante los años más duros de la represión. Esta organización criminal parapolicial fue la responsable de numerosos atentados, secuestros y asesinatos de militantes políticos, sociales, sindicalistas, estudiantes, intelectuales, artistas, periodistas, que empezaron a tomar estado público con el hallazgo de múltiples cadáveres jóvenes y con impactos de bala en la zona del Piedemonte de Mendoza. Este comando va a ser un comando de tipo parapolicial, que de acuerdo a las manifestaciones que van a hacer, lo que va a tratar de hacer socialmente este comando es evitar la penetración marxista. Comienza a actuar en 1974 y va a comenzar a perseguir a todos aquellos dirigentes sindicados de izquierda, aún los dudados vinculados a la izquierda, no solamente a particulares, sino también a organizaciones, a instituciones que estuvieran vinculadas con la izquierda o que estuvieran sindicadas de comunistas. Cuando llega Antonio Cafiero a Mendoza, es presentado como un periodo de intervenciones de lujo. Incluso cuando se lo presenta a él, se los indica como un interventor de lujo. Cafiero venía a Mendoza, gobernaba de lunes a jueves, y el día jueves se volvía a Buenos Aires, y eso le valió, al final de su gobierno, que se lo llamara un interventor de lejos. En vez de lujo, de lejos. Cuando llega Cafiero a Mendoza, trae como jefe de policía de la provincia de Mendoza al brigadier Julio César Santuchone.
Santuccone ya había tenido participación en Buenos Aires, había dado clases de estrategia militar, lo trae a Mendoza y Santuccone queda en Mendoza aún después de que Cafiero se vaya. Julio César Santuccone era vicecomodoro de la Fuerza Aérea. Asumió como jefe de la policía de Mendoza el 29 de octubre de 1974. Estuvo en ese cargo hasta el 20 de diciembre de 1976. Santuccone era nacionalista y ultracatólico. Dentro de la policía lo llamaban el Loco. Desde que asumió al frente de la fuerza policial, se sucedieron los atentados contra dirigentes políticos, sindicalistas, estudiantes e intelectuales. Estábamos en plena época muy difícil políticamente hablando, y sin que yo lo previese, ni menos que yo lo sugiriera, el ministro del Interior, que en aquel momento era Jambí, me llamó un día. Yo me desempeñaba como secretario de Comercio en el equipo económico que dirigía el señor Herbar. Me llamó a mi despacho y me preguntó de sopetón si estaba dispuesto a ir a Mendoza a ocupar el gobierno de la provincia como interventor federal. Yo ni vacilé, le dije que sí, porque estaba en una función que no me gustaba. Antonio Cafiero asumió como interventor federal de Mendoza el 16 de agosto de 1974. Fue designado en el cargo por la presidenta Isabel Martínez. En primer lugar, yo traté de apaciguar los ánimos. Yo fui de amable componedor, quise que no surgiesen conflictos ni diferencias, primero en los ambientes peronistas, pero también quise tener buena relación con otros sectores políticos, a quienes convoqué y con quienes dialogué para lograr que se pacificara la provincia de Mendoza. Lo logré, porque durante mi mandato no hubo ningún tipo de acción violenta como sucedía en otros ámbitos del país, ¿no es cierto? Si es que se mide la situación de violencia por atentados, muertes, tiroteos, peleas, nada de eso ocurrió durante mi mandato. Uno de los primeros actos de gobierno del interventor Cafiero fue nombrar al vicecomodoro Julio César Santuccone como jefe de la policía de Mendoza. Con la designación del militar se inició en la provincia la historia más negra de la policía local. Durante la gestión de Antonio Cafiero y el mando policial de Santuccone, comenzaron en Mendoza las acciones de los grupos paraestatales. El Santuccone creo que me vino recomendado por el Ministerio del Interior. Es decir, el propio ministro del Interior, Jambí, o Rocamora, no sé cuál de ellos dos, me sugirió el nombre de Santuccone para jefe de policía. Y yo lo designé, no tenía antecedentes de él, pero era muy común en esa época que se nombraran retirados de las Fuerzas Armadas a cargo de las policías provinciales. ¿Y cómo evalúa usted de lo que supo de su gestión como jefe de policía? No tengo particularidades. Se desempeñó, creo que correctamente. Nunca tuve un conflicto con él, ¿no? Ni creo que él se haya excedido en las facultades que tenía como jefe policial, ¿no? Creo, no sé. Esas cosas se saben después con el tiempo a veces, ¿no? Y es la pregunta que viene, doctor. ¿Usted sabe que Julio César Santuccone es uno de los máximos responsables de la represión ilegal en Mendoza? Eso fue después que yo me fui. Y no de eso he oído versiones, pero como eso no sucedió cuando yo estaba de interventor, nada de ello me llegó directamente, ¿no? El Comando Anticomunista Mendoza hizo su acto de fuego en la madrugada del miércoles 18 de septiembre de 1974. El CAM atacó con una bomba incendiaria una imprenta y en la misma madrugada colocaron un explosivo en la sede del Partido Comunista. Los miembros del grupo se comunicaban con las redacciones de los diarios
para informar el lugar exacto donde el periodista podía encontrar los partes de guerra con los que se adjudicaban las operaciones clandestinas. El CAM daba a conocer sus acciones mediante partes de guerra. En el comunicado número 1 se adjudicó la voladura de la imprenta Paulós porque en ese lugar el enemigo confeccionaba material ideológico que se utilizaba para envenenar las conciencias de la juventud. En el escrito decían: este comando ha entrado en guerra contra todas las organizaciones apátridas y bolcheviques. Mendoza no cobijará basura roja en su suelo, antes muertos que bolches. Pocos días después del atentado a la imprenta Paulós, el comando anticomunista colocó otro explosivo, esta vez en una sala de teatro. En la década del 70, precisamente en 1970, comenzó a funcionar en Mendoza el taller Nuestro Teatro, el TNT. Yo fui integrante, fundador de ese grupo que funcionó en este lugar, en San Juan 927 de Ciudad. En este momento estamos ubicados en el sótano de San Juan 927, el lugar en el que desarrollábamos nosotros tareas de escenografía, de utilería, y también nos servía como depósito de esos elementos. Lo usábamos también como vestuario y camarines, también como depósito de la escenografía. En la noche del atentado, de la explosión de la bomba, habíamos 3 personas durmiendo acá en el sótano y 2 arriba. Y de pronto escuchamos un estruendo y no sabíamos a qué atribuirlo. Es cierto que en ese momento, por esos días, en esa época, en Mendoza explotaban 1, 2 o 3 bombas por noche. En cualquier lugar, nunca se sabía dónde, a lo mejor era un atentado contra un diputado, contra un profesor, contra un maestro, contra un comerciante, no se sabía dónde ni por qué. Bueno, y nosotros en un primer momento pensamos que era un terremoto, ¿no? Un gran temblor, porque nunca se nos ocurrió que nos iban a poner una bomba a nosotros. Ocurrió de esa manera. Eso fue. La explosión causó daños a comercios vecinos y provocó alarma en un amplio radio céntrico. Los ocupantes salvaron su vida de milagro. Yo lo que estoy diciendo es esto. Las bombas las fabricaban ellos, los caños, que ellos llamaban, porque eran caños. Ellos los fabricaban y le pusieron a Marianetti, no sé qué es lo que era ni lo que es, ¿no es cierto? Le pusieron para... Pero todas las bombas que se pusieron fueron en las puertas. No era para lesionar a nadie, sino que era un aviso. Porque las bombas que se pusieron son todas avisos. Ninguna lesionó a nadie. Todos le echaban la culpa que eran los montoneros, que esto, que lo otro, pero no eran ellos. Porque si alguno tenía una bronca con alguno, va a poner una bomba para de matar al tipo que tiene bronca. Entonces uno tiene que deducir que esas bombas que fueron puestas en puertas y fueron así para hacer daño, no eran para matar, sino que eran bombas de aviso. ¿Y esa quién la ponía? Cardelo, León y otras personas. Tanto no así como la Policía Federal, también la Policía de la Provincia tiene que haber hecho lo mismo. No sé cuántas bombas se pusieron en Mendoza, pero sé que se pusieron muchas.
Carmelo Cirela Paredes se desempeñó como suboficial de la Policía Federal entre 1974 y 1976. En 1984 denunció que miembros de la Policía Federal cometieron más de 100 procedimientos ilegales en Mendoza. También dio los nombres de los que integraban el grupo de tareas. Muchos de ellos formaron parte del Comando Anticomunista Mendoza, el CAM. Cirela mencionó a Rodolfo Cardelo, alias Willy, como uno de los más crueles represores. Lo digo de papá, por mi madre que están fallecidos los dos. Nunca. Y estos, algunos que son, algunos bocones, pelotudos, que no son ni hombres ni siquiera. Si vamos a un juicio justo, que lo declare con fundamento. Si lo van a declarar con fundamento, un juicio justo, si ha habido la ley de audiencia, ha habido punto final. ¿Qué juicio yo nunca justo estuve en esa, fíjate. Sí. Nunca estuve involucrado porque la justicia no agarró este legajo. Nada, flaco. Este legajo. ¿Sabes dónde estuve yo siempre? A ver. Para que vos tengas tu información ¿Sí? y actualizarlo. En drogas peligrosas. Sí. ¿Sí? En drogas peligrosas, sí que toda mi vida en drogas drogas. peligrosas, sí. Toda mi vida en drogas. Sí, que ha estado en eso. ¿Viste? Sí. En seguridad personal. ¿También? Nunca. Si ha sido custodia de Nicolás Becerra, también lo sé. Bueno, por mi edad de pendejo. Sí. Por mi edad de pendejo. ¿Qué edad tiene usted? ¿Eh? ¿Qué edad tiene? 52. Bueno, Por 30 mi edad- años atrás, ¿qué edad tenía? ¿Y saca la cuenta? 22 años. ¿Y vos podés entrar un milico Sí. a esa? Sí. No, ni en Por pedo. supuesto. No, hermano, no. ¿Eso es lo que te tiene para decir? Por eso, no, es por eso Es que lo que estoy usted tiene para diciendo decir. Yo le que- estoy preguntando casos concretos. Sí. Secuestro de Amadeo Sánchez Andía en San Martín. No, es que no lo conozco. ¿En qué año? Decime qué año. Año 1975, 6 de junio, en la madrugada, Hospital Regional. No Entra estaba. usted y otras No personas. estaba yo. Ajá, ¿tiene como demostrar que no Sí, estaba? sí, tal cual. No estaba. Abril del Eso- 76. No estaba. Secuestran a Romano Ribamar en la calle Ramírez 2933. Usted y otros 6 efectivos de la Policía Hijo Federal. de puta que son los tipos, son unos canallas, son unos... ¿Sabe qué? Hay que decir la verdad, como vos decís algún día. Sí, usted se ufanaba en la No, Federal de ¿qué haber qué? matado a Amadeo Sánchez, una persona que Pero- secuestró Pero ¿cómo en voy estado yo? lamentable, que Escuchame, torturaron te en voy a la decir una delegación cosa. y lo Vos sabés mataron a que- balazo en Canota. Vos sabés que hay jerarquías. Por supuesto que hay En todos jerarquía. lados. Sí, claro que hay ¿Vos crees jerarquía. que yo, un boludo de 21 años, yo puedo ordenar? No, yo no estoy diciendo que usted ordenaba los Entonces, operativos. ¿qué? Yo no estoy diciendo que usted Entonces, ordenaba, ¿cómo me usted va a lo decir? ejecutaba. Yo, no, Usted lo yo soy ejecutaba. cristiano, católico, ¿Y qué tiene que ver? apostólico, y respeto Videla todo. iba a misa No, y hermano, recibía la no, comunión. No me metas con Videla, que es un Videla hijo de iba a puta. misa y no me recibía metas la con comunión. Videla porque es un hijo de puta. Videla no es un hijo de puta. Sí, para mí sí. Está bien. Él, Macera y toda la junta. No, ¿por qué? ¿Porque no se hicieron cargo? No, ¿Porque pues son mandaron una un hija de cano a los puta, bajos? no, ¿Por qué? porque mataron gente, eso sí. ¿Usted no mató gente? No, hermano, no. ¿No mató a nadie? No, hermano, no, jamás. No. Rodolfo Willy Cardelo fue detenido por la Justicia Federal de Mendoza acusado de secuestro y asesinato. Mientras esperaba ser juzgado junto con otros represores, Rodolfo Cardelo falleció en prisión el 8 de noviembre del 2013. Si bien el Comando Anticomunista va a dirigirse desde el punto de vista ideológico a un sector de la sociedad, se va a instrumentar también a partir de Julio César Santuchone otro organismo parapolicial que va a ser un comando, la palabra va a ser muy fuerte, el Comando Moralizador Pío XII. Si el CAM, si este comando había evitado o buscaba evitar la penetración marxista, después va a hacer una declaración pública, va a evitar que la sociedad se enferme moralmente. El Comando Pío XII hizo su presentación pública el 15 de julio de 1975. Sus miembros decían tener la misión de limpiar Mendoza de personas que ofendían la moral pública. Los integrantes del Pío XII atacaban con cadenas a mujeres que ejercían la prostitución, agredían también a homosexuales y apostadores. Los diarios de Mendoza consignaron que los miembros del comando llegaban encapuchados y luego de castigar a las mujeres, se fugaban con rumbo desconocido.
El Comando Moralizador Pío XII estaba directamente vinculado con quien se desempeñaba en ese momento como jefe de la policía de Mendoza, el vicecomodoro Julio César Santuchone. Las principales víctimas del Comando Pío XII fueron mujeres en situación de prostitución, las cuales eran secuestradas, torturadas, abusadas y muchas de ellas asesinadas y sus cuerpos eran arrojados en zona de montaña, particularmente en Papagayos, en San Isidro y en Canota. A partir del testimonio de algunas chicas que sobrevivieron al accionar del Comando Pío XII, sabemos que en esta esquina de Urquiza y Salta, acá en la cuarta sección, a comienzos del año 75, autos con hombres vestidos de civil y encapuchados patrullaban la zona y arrojaban papelitos que decían "emigren prostitutas". El 26 de julio de 1975, en un comunicado aparecido en el diario Mendoza, el Comando Pío XII informaba de sus acciones. Se definían como un grupo moral y defensor de la salud pública, que sale a la lucha ya que se observa que la acción de la policía y de los jueces está totalmente limitada. En el mismo comunicado, el Comando Pío XII decía estar conformado por personas de distintos niveles sociales, preocupados por la imagen de nuestra sociedad local. Sostenían que no pertenecían a ninguna organización religiosa y las operaciones que llevaban a cabo estaban perfectamente estudiadas. Advertían que no tendrían misericordia en el castigo a las prostitutas, que con su desenfadada presencia en la vía pública atormentan y ofenden de raíz las prácticas de buenas costumbres y pública moral mínima en toda sociedad decente. Los miembros del comando difundieron que tomaban el nombre de Pío XII por ser un simbolismo de pureza y santidad de costumbre. Usaban látigos de tiento, cadenas, garrotes de goma y cartuchos cargados con sal para ahuyentar la presencia indecorosa de las mujeres públicas. También utilizaban un perro Doberman, especialmente adiestrado para desnudar personas, que respondía al nombre de Savonarola. Los casos más resonantes que protagonizó el Comando Pío XII se producen a comienzos del año 75, particularmente en mayo de 1975, cuando son encontradas asesinadas dos mujeres en situación de prostitución, Claridad González y Ramona Suárez, que habían sido secuestradas la noche anterior por un grupo de desconocidos, entre los que, según los vecinos, participaron efectivos de la policía de Mendoza. El Comando Anticomunista Mendoza y el Comando Pío XII cometieron cerca de 150 atentados con bombas, secuestros y asesinatos de personas que luego eran encontradas en las afueras de la capital de Mendoza. Estos grupos parapoliciales actuaron durante las intervenciones federales de Antonio Cafiero, Luis María Rodríguez Marcó del Pont y Pedro León Lucero. El accionar del Comando Anticomunista Mendoza comenzó a ser investigado recién en el año 2007. La justicia encontró elementos para acusar a un grupo de policías federales por los secuestros y asesinatos de Amadeo Sánchez Andía y Víctor Romano Ribamar. Pero nunca se hizo una investigación seria sobre los delitos cometidos por el Comando Pío XII. Muchos de sus miembros eran civiles que aún permanecen impunes. Tal vez de una extraña soledad aprendamos a dejarnos sin temor a ver que es posible sonreírte si te vas y no existe más profundo amor que dejarte ser.